que tú me llenas, tú me complementas, así como Josué, yo puedo en ti, yo sé que puedo. Tú me has sacado de donde me encontraba, tú me elegiste, por algo ya lo hiciste, yo soy. Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches y buenos días a todo aquel que nos escucha y nos ve. Este es nuestro programa Despertando a la Verdad. Con ustedes, Walkiria Cruz y Margarita Moreta desde República Dominicana. Son las 8 de la noche aquí y mi hermana y amiga Margarita desde Canadá, Vancouver, Canadá. Dios te bendiga, Margarita, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Walkiria. Muy buenas tardes o muy buena noche, ¿verdad que sí? Aquí alegre, contenta de estar una vez más en nuestro programa Despertando a la Verdad. Y saludamos a todos aquellos que nos escuchan y que nos van a escuchar más adelante. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. De inmediato vamos, señores, a pasar ¿verdad? A hablar un poco del contenido del programa de hoy. Como ustedes saben, nosotros en este programa Despertando a la Verdad no solamente damos una palabra o que el Señor nos haya dado, que mejor dicho pudiéramos decir que es como, ¿verdad? Un pequeño estudio o un pequeño conversatorio con los amigos que nos escuchan sobre cómo el Señor le ama a usted. Pero también nosotros traemos una parte del programa es adoración y otra parte del programa es de oración e intercesión. Así que vamos a ver qué tenemos para hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya vimos cómo los programas pasados, ¿verdad? Por lo menos el pasado y el antepasado hablábamos de cómo ser hijos de Dios y luego hablábamos de los beneficios de ser hijos de Dios. Pero en este día traemos un tema titulado ¿para qué fuimos llamados como hijos de Dios? ¿Cuál es el propósito de nosotros ser o haber sido llamados como hijos de Dios? Entonces vamos a verlo un poco más adelante. Vamos a pasar de inmediato, señores, a nuestra sección de Margarita Adoración. Y nos vamos con un tema muy interesante con el hermano Echavarría, Brandon Echavarría, que nos va a cantar una canción que se titula Nací para adorar. Escúchenla bien y vamos todos a adorar junto con Brandon Echavarría. Dios les bendiga. Amén. Tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. Tanto porque cantes o ministres una noche, o porque al levantar tus manos haya sanidad. No busques protocolos para eventos en la sociedad, para ser el primero y tu gloria alcanzar. Yo nací
yo nací para honrar tu nombre. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor. Es que yo nací para adorar tu nombre. Es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Tú me escogiste, Señor, para adorarte desde el vientre de mi madre. Desde antes de la fundación del mundo me escogiste. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nací por un propósito, no fue por coincidencia. Y antes de yo existir ya sabías de mi existencia. Soy un adorador que te adora sin apariencias, porque no hay nada más grande que sentir tu presencia. No es tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor. Y es que yo nací para adorar tu nombre. Y es que yo nací para exaltar al Salvador. Y es que yo nací para honrar tu nombre. Tú me escogiste, Señor, para adorarte desde el vientre de mi madre. Yo nací para adorarle. Amén, aleluya. Nacimos para adorarle, aleluya, bendito Dios. Padre, gracias, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, con el propósito, Señor, como lo dice, Señor, en Efesios 1:6, Señor, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Para eso, Señor, tú nos escogiste, para eso tú nos formaste, Señor, para darte alabanza, para darte adoración. Dios, somos hijos tuyos, Señor, para adorarte, Señor. Para eso tú nos has llamado. Para eso, Señor, Padre Santo, tú nos formaste. Padre, somos tuyos, Señor. Somos, Señor, para la alabanza de tu gloria. Y en esta hora, Señor, te adoramos como tus hijos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice, Señor, que a través de Cristo somos hijos tuyos, Señor. Y nosotros, Señor, te hemos recibido, hemos reconocido el Mesías, Padre. Y por eso venimos a ser hijos tuyos, Señor, reconociendo, Padre amado, que fuimos elegidos, Señor, para servirte y para adorarte. Aquí estamos, Señor, dándote toda adoración, toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti que vive por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. A Yeshua adoramos. Amén. Amén. Jesucristo nuestro Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, tú eres santo. Para siempre tus misericordias y tu amor inmenso. Señor, que esa gracia inmerecedora, Señor, Dios mío, no la merecíamos, Señor, y sin embargo, tú quisiste salvarnos. Aquí estamos dándote toda gloria y alabanza. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues vamos, Margarita, a continuar con este programa Despertando a la Verdad.
Como les decía hace un momento, nosotros vamos a hablar de el tema ¿para qué fuimos llamados los hijos de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Como bien les decía hace unos minutos, en los 2 programas anteriores estuvimos hablando de cómo ser hechos hijos de Dios y luego cuáles son los beneficios de los hijos de Dios. Ahora vamos a hablar un poco sobre para qué fuimos llamados los hijos de Dios. O sea, alguno dirá, sí, pero después que yo estoy salvado, ¿qué con eso? Ya me salvé y ¿qué tengo que hacer ahora, verdad? ¿Cuál es el propósito de haber sido salvo? ¿Qué implica eso? Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre eso, ¿verdad? De para qué fuimos llamados nosotros los hijos de Dios. Ciertamente hemos sido llamados para varias cosas, o para muchas cosas, si quisiéramos verlo también así. La palabra de Dios en la Biblia nos habla de muchas cosas para los cuales los hijos de Dios fueron llamados. Hay muchos propósitos y a cada uno de nosotros, porque el Señor nos llama con propósitos distintos a cada persona. Con cada persona el Señor tiene un propósito distinto. Ahora, hay un propósito macro y general, si pudiéramos llamar así, que todos entramos ahí. Pero cada quien tiene un propósito distinto en la vida. Es por eso que siempre la palabra nos insta, ¿verdad?, a que nosotros en oración busquemos cuál es ese propósito individual para el cual el Señor nos llamó a cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a hablar del propósito general o el propósito macro, ¿verdad?, para el cual Dios llamó a los hombres a servirle, a acercarse a Él, a abrazar ese regalo, a tomar en las manos ese regalo que Él nos dio, que como ya dijimos en programas anteriores, el regalo de su gracia, el regalo de la vida eterna, el regalo de poder estar con Jesús por toda la eternidad. Entonces vamos a hablar, señores, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? Dice en Primera de Pedro 5:10, voy a empezar con este versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, dice aquí, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Os perfeccione, Amén. os afirme, fortalezca y establezca. Primero, Él nos llamó, es el Dios de toda gracia. Gracia, sin ese al final, significa regalo, significa dádiva, significa don, ¿verdad? Entonces, el Dios de todo regalo, si pudiéramos decirlo así, nos llamó a su gloria eterna, nos llamó a su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo por el cual subsisten todas las cosas, dice la Biblia. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque ciertamente dice la palabra, señores, y no los vamos a engañar, que nosotros vamos a padecer. Ciertamente el ser humano padece como quiera. Con Cristo o sin Cristo padece el ser humano, señores, pero qué bueno es cuando uno está sufriendo o padeciendo alguna cosa, poder tener a Cristo, a Jesús de nuestro lado, a Jesús como nuestro abogado, a Jesús como nuestro estandarte, a Jesús como nuestro, digámoslo así, como nuestro ayudador a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente es quien es nuestro ayudador, ¿verdad? Pero Jesús, cuando iba a los cielos, dijo, yo me voy, pero no se sientan tristes porque vendrá el Consolador, el que va a ser su ayudador, que es el Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo padecer y sufrir estando solos que estando acompañados de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús dejó dicho también que en el mundo tendríamos aflicción, en esta vida tendríamos aflicción, pero no se entristezcan, decía Él, no teman, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, dice su palabra en Primera de Pedro 5:10.
Pero vamos a leer también aquí en San Juan, capítulo 15, versículo 15 al 17. Repetimos, bueno, versículos 16 y 17. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16 y 17. Entonces, leemos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Repetimos, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, escuche bien, para que vayáis y llevéis fruto. Una de las cosas para la cual el Señor nos llamó a todos los hombres, a la humanidad completa, para que vayamos y llevemos frutos. Y dice la palabra, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice Juan 15, 16. ¿Verdad? También dice el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Él también nos manda amarnos unos a otros, pero nos fijamos en el 16, dice que el Señor no nos dice el Señor Jesús que nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros y ciertamente Él nos llamó primero, Él se acercó a nosotros, ¿verdad que sí? Y nosotros en respuesta de ese amor tan grande contestamos diciéndole, sí Señor Jesús, heme aquí. Y dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. O sea que nosotros, después que fuimos llamados por el Señor espera que nosotros llevemos fruto. La palabra de Dios en Gálatas dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? O sea, por los frutos nos conocerán a nosotros. Y ciertamente cuando vemos un árbol, sea de mango, un frutal, por ejemplo, de lechosa, de mango, de tamarindo, de cajuil, de coco, de níspero, de guanábana, de naranja, de limón. Usted, si ha tenido contacto con la naturaleza, por lo menos un poco, sabe determinar o diferenciar, ¿verdad? Cuando un árbol o una planta es de X o Y fruto, ¿verdad? Pero sobre todo, aunque nadie nunca haya visto el árbol de donde salen esos frutos, cuando ve el árbol parido y lleno de frutos, ciertamente podrá diferenciar y decir, wow, ese es un árbol de mango, una mata de mango, como decimos, una planta de mango, ¿verdad que sí? O esa es una mata de tamarindo, o esa es una mata de coco, porque le estamos viendo el coco, le estamos viendo el tamarindo, el mango, el guineo, lo que sea. Entonces, así mismo el Señor nos dice que por los frutos nos conocerán a nosotros. El Señor está siendo claro y dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y su fruto permanezca. A diferencia de los árboles que pueden echar por temporada frutos, ¿verdad que sí? Los frutos se caen, se maduran y se caen. Ese es el ciclo natural de las plantas y de los árboles, pero en nosotros el Señor nos pide que nuestro fruto permanezca. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que debe permanecer en nosotros? Si nos vamos a Gálatas 5:16, me parece que es, cuando digo me parece que es, no estoy segura del versículo, pero sí sé que es el capítulo 5. Dice, lo podríamos buscar, ¿verdad? Gálatas 5:16, si me permiten hojearlo, menciona una serie de frutos que nosotros vamos a dar, señores, frutos. Y menciona, señores, el amor. Menciona, vamos a Gálatas 5:21, realmente. 5:21, vamos a ver aquí. Amén. Bueno, mientras 5:22 dice. Valquiria. Amén. Sí, gracias. Adelante, Margarita. Amén. Entonces, también en ese mismo orden a lo que tú lo buscas, el texto ahí.
También cuando dice en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. O sea, el Señor nos eligió a nosotros para que fuéramos sus hijos. O sea, y como hijos, ¿verdad? Como nosotros como padres tenemos nuestros hijos y lo educamos desde pequeño y le enseñamos buenos modales y le enseñamos educación. Pero en este caso, la educación que el Señor nos da como hijo es su palabra. Por ejemplo, yo creo en mi percepción, ¿verdad? Que cuando yo comienzo a educar a mi hijo cuando pequeño, cuando mis hijos eran pequeños porque ya están grandes, fue cuando yo comencé a instruirlo por la palabra. O sea, lo primero que yo le decía a mis hijos, que ellos eran creados por Dios. ¿Y para qué ellos fueron creados? Entonces mis hijos crecieron con esa formación de que ellos creen y tienen la convicción que ellos fueron formados por Dios, ¿verdad? Fueron creados por Dios para alabarlo. Entonces hay una formación en eso. También dice en Romanos, si nosotros somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, ¿ok? Entonces aquí dice que si son guiados, o sea, si son educados, ¿por qué? Por la palabra. O sea, si somos educados por la palabra, si escuchamos la palabra, porque la palabra es la que nos hace dar fruto, como tú vas a leer ahora. La palabra de Dios es la que nos hace dar fruto de vida. Entonces no es ser educado, por ejemplo, en matemática, no es ser educado en español o en historia. Lo primero que un ser humano como hijo tiene que ser educado por la palabra, o sea, guiado y enseñado por el Espíritu Santo. Para eso fue que nosotros fuimos elegidos, para escuchar la voz de Dios y dejarnos instruir, ¿verdad? Por el Espíritu Santo a través de la palabra, y a través de la palabra nosotros comenzamos a llevar frutos, porque la palabra, ¿verdad? Es la que se hace viva dentro de nosotros y nos hace dar esos frutos, como dice la palabra, que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Entonces, esa naturaleza de Dios se imparte a través de la palabra. Entonces, si nosotros nos dejamos instruir por la palabra en el Espíritu, podemos nosotros ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. O sea, si obedecemos a la guianza del Espíritu, somos hijos, porque el que obedece a su padre, ¿verdad? No, dice un adagio que no es padre todo aquel que engendra, sino aquel que forma, aquel que cría. Entonces, el Señor nos formó y nos llamó para ser hijos de Él, para Él mismo formarnos a través de la palabra. ¿A través de qué palabra? A través de la Biblia, o sea, lo que dice la palabra. Entonces, eso quería ahí enfatizar. Y también dice que dice guiado por el Espíritu, ¿verdad? Formado por el Espíritu, enseñado por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser santo. Como lo dice en Primera de Pedro 1:14, de 14 a 25, que nosotros fuimos hechos y llamados para ser santos, así como Dios es santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el Señor nos llama para que nosotros seamos capacitados en la palabra por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser santo y para en esa santidad dar los frutos de santidad para poder agradar a Dios. Amén, Margarita, muchísimas gracias. Así mismo es. El Señor nos pide fruto que le agraden a Él. Y dice la Biblia en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, porque primero en Gálatas 16 habla sobre lo que es andar en los deseos de la carne, en los deseos pecaminosos de nuestra alma. Pero en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu, señores, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Verdad? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señores, entonces el fruto del Espíritu es amor, paz, bondad, fe, benignidad, templanza, dominio propio, ¿verdad que sí? Todos esos frutos el Señor quiere que los llevemos. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Ya va, si pudiéramos comenzar a enlistar
decimos para dar fruto, en primer lugar, para dar fruto y que nuestro fruto permanezca, que no se caiga ese fruto. Ese fruto puede madurar, pero nunca secarse ni podrirse, nunca caerse. Dios nos llama a dar frutos y obviamente vamos a dar frutos siempre que estemos pegados a la vid que es Jesús. Dice él que él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Fuera de él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, dice en San Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea, para que vayan y lleven fruto y el fruto de ustedes permanezca, para que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense algo, aquí hay una condicionante. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los dé. Es una promesa, pero tiene como una condicionante. O sea, debemos llevar fruto para que cuando pidamos al Padre, el Padre pueda respondernos. Dios es todopoderoso y soberano, ¿verdad? Y Dios tiene un orden y unos principios que Él vive. A veces creemos que nosotros andando y viviendo en desorden, como a nosotros nos plazca, pedimos al Señor y el Señor tiene casi la obligación de contestarnos. Y no es así. La Biblia dice que Él nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, que no se pudra, que no se caiga, que no se seque, para que entonces todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, el Padre nos lo dé. El Padre nos lo dé, señores, y la Biblia no se contradice, Margarita. Margarita, la Biblia no se contradice. No sé si tú quieres añadir algo a eso. Perdón, es que si andamos en el Espíritu, o sea, yo no voy a pedir lo que yo quiero, lo que de la carne, lo que mi carne desea. Si yo ando en el Espíritu, yo voy a pedir conforme al Espíritu, porque dice la palabra que el Espíritu es quien clama, quien sabe interceder, o sea, que sabe lo que yo necesito. Y si yo ando en el Espíritu, ¿verdad? Voy a pedir conforme al Espíritu, o sea, conforme a las obras que el Señor tiene para mí. Entonces, cuando yo oro en ese Espíritu, por el Espíritu, ¿verdad? Yo voy a recibir, porque estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y por eso que la Biblia dice que no oréis, o sea, según la carne, sino que lo hagamos en el Espíritu, para no pedir cosas que sea de la carne. Entonces, dice la palabra que todo lo que, como tú leíste, que todo lo que, si andamos en el Espíritu, todo lo que pedimos, os será hecho. ¿Por qué? Porque lo que yo pido es la voluntad de Dios, no es la voluntad mía. Y en ese momento el Señor me lo quiere dar. Entonces, por eso que se ejecuta la fe y lo que yo pido se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es la voluntad de Dios y es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque viene por el Espíritu. Pero para suceder eso, yo tengo que andar en el Espíritu, como Dios me ha llamado. O sea, que así que tenemos que andar en el Espíritu, o sea, en el Espíritu de la palabra, abriendo nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, porque el Señor quiere tener esa comunión, así como tú y yo estamos hablando ahora mismo. Y nosotras dos tenemos una amistad, ¿verdad? Que dialogamos. Muchas veces yo te llamo, te digo una inquietud o algo que me está sucediendo, o me siento triste y te llamo: mira, Walkiria, me está pasando esto. Y tú también lo haces conmigo. Así el Señor quiere que nosotros nos sinceremos con Él, o sea, que haya esa comunión, que haya esa relación de padre a hijo. Pero para nosotros poder tener esa comunión, tenemos que andar en el Espíritu, como Él nos ha llamado, o sea, andar en ese Espíritu y ser santo, o sea, andar en los frutos que tú dijiste ahí, para poder tener esa conexión. Y exactamente, Margarita, cuando hablamos de andar en el Espíritu, algún amigo que nos mira podrá decir: pero ¿qué es andar en el Espíritu? Y podríamos contestarle: andar en el Espíritu es lo contrario de andar en la carne, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 5:16? Dice el apóstol Pablo, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Cuando habla de la carne, no se está refiriendo al cuerpo de carne, sino a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza adánica, porque somos descendientes de Adán, y pecaminosa, a esa herencia de pecado que llevamos dentro. Y dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu, escuche bien, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, hay una batalla, señores, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla, el espíritu contra la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Escucha bien cuáles son las obras de la carne. Son adulterio, o sea, el adulterio es el tener una relación, digamos, sexual, ¿verdad? Con una persona que está, si usted está fuera del matrimonio, si usted está casado y tiene alguna relación con otra persona que no es su esposa o su esposo, eso es adulterio. Entonces dice fornicación, para el que no está casado, que tiene relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, eso es fornicación. Entonces habla también de qué, de inmundicia, de lascivia, que son también pecados sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, señores, pleitos, celos, iras, contiendas, señores, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego ahí sigue diciendo que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, como ya mencionamos antes, ¿verdad que sí? Eso es bueno nosotros poder definir qué es andar en el Espíritu y qué es andar en la carne. El que no anda en el Espíritu o en los frutos del Espíritu, como ya dijimos, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, todo eso, fe, humildad, dominio propio, entonces anda en las obras de la carne. También, Walkie, un ejemplo, por ejemplo, de la obra de la carne, tú dijiste de andar en el amor, en la bondad, y eso, que son obras del Espíritu. Una obra de la carne, por ejemplo, tú y yo, por ejemplo, que somos amigas o dos amigas, o hay tres personas que son amigas, ¿verdad que sí? Y hay dos que un día se reunieron y por casualidad no me invitaron a mí. Tú tienes una amiga y las tres somos amigas, ¿verdad? Y por casualidad, no sé, no me invitaron a mí. Y tú me dices, wow, fulana y yo nos reunimos y hicimos esto y esto. Si yo me enojo y digo, wow, y me siento mal y siento ese celo dentro de mí, eso es una obra de la carne. Digo yo, wow, qué bueno que lo disfrutaron. Y dime, cuéntame, Mike, ¿qué pasó? Y yo me siento contenta. Y yo, wow, sí, la próxima vez yo quiero estar, porque yo también quiero pasarme ese momento así chévere con ustedes. Es una obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo me estoy gozando, o sea, de lo que ustedes vivieron. No me estoy sintiendo mal. Y muchas veces, cuando pasa eso, por poner un ejemplo, ¿verdad? Uno lo que se siente mal, se siente herido, se siente como celoso. Esos son obras de la carne. Y cuando uno siente eso, uno tiene que reprender eso de uno, echarlo fuera, en el nombre poderoso de Jesús, y volver al Espíritu. Y Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu gozo, porque sin paz, dice la Biblia, y sin santidad nadie te verá, que son uno de los frutos del Señor, la santidad y la paz y el amor. Amén, Margarita, así mismo es. Entonces, como decíamos, así como decía Margarita, de diferenciar cuando es un fruto del Espíritu y cuando es la obra de la carne. Pero hablábamos también, señores, que ¿qué más fuimos llamados a hacer después que somos hijos de Dios? Bueno, a estar con Él. Y es como dice Marcos 3:14, que Dios nos llamó a estar con Él. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. En Marcos 3:14, estableció a 12 apóstoles. ¿Pero para qué? ¿Para que fueran escoltas de Él? ¿Para Él no sentirse solo? No.
para que estuvieran con él, porque él quería compartir con ellos. Él quería enseñarles cosas, la vida del reino. Quería Jesús enseñarle a esos 12 discípulos o apóstoles que estuvieron con él por 3 años y medio, ¿verdad? Viviendo en el ministerio, yendo por todas partes con Jesús y el Señor Jesús enseñándoles la vida del reino. Entonces, es una enseñanza que Dios nos deja a nosotros también, de que nosotros venimos a Cristo, no es para convertirnos en religiosos, señores, como decíamos la semana pasada. Es para que estemos con Él. Es que Dios nos ama tanto, señores, que quiere tener una vida de relación con nosotros, de amistad, que nosotros le consultemos, que nosotros le tomemos en cuenta, que nosotros le digamos, todas nuestras cosas, le digamos, Señor Jesús, me siento triste, me siento mal, me siento bien, Señor, gracias por este día, Señor, o Espíritu Santo, porque sabemos que nuestro Dios es una Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en este caso, el Espíritu Santo es quien nos conecta con Jesús y con el Padre a través de Jesús, ciertamente el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Entonces, cuando tenemos comunión con nuestro Señor Jesús a través del Espíritu Santo, el Señor se siente alegre y se cumple el propósito de para qué Dios me llamó a mí, para qué Dios lo llamó a ustedes, para que estemos con Él, para que conversemos Amén. con Él, para que compartamos Amén. con Él, Margarita. Amén. Amén. ¿Qué más? Así, como leímos aquí, ¿verdad? Que el Señor nos llama primero para estar con Él. ¿Para qué? Para Él, como dice la palabra, como dice que es lo que son guiados, ¿verdad? Lo que son instruidos. Yo lo cojo como lo que son instruidos. Él nos llama para estar con Él, para instruirnos, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su bondad. Por eso tenemos que estar con Él. Porque luego Él dice que Él nos llama para estar con Él, luego para enviarnos. Pero Él nos envía para que nosotros mostremos en nuestro comportamiento, ¿verdad? Su naturaleza, el amor, la bondad, la misericordia, la paciencia con nuestros hermanos. Porque muchos dicen de que yo no, o sea, lo que Él hace no me deja escuchar, lo que Él dice no me deja escuchar lo que Él hace. Entonces, en este tiempo es más mostrar a Cristo en nuestro comportamiento que en nuestro hablar. Claro, tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que hablar de la bondad, de la verdad de Dios, tenemos que hablar de la salvación de Jesús, pero no solamente un bla bla bla, tenemos que mostrar esa bondad en nuestro corazón, tenemos que mostrar la naturaleza de Dios en nosotros, a nuestro alrededor, o sea, que se note, ¿verdad? Que nosotros, que hay algo diferente en nosotros, o sea, no que se note en nuestro comportamiento, en nuestro compartir con los demás, en el trato con mis hermanos, con los que están cerca de mí, con mi vecino. Porque, ¿verdad? El vecino me hace algo, me tira una basura en el frente. Yo voy a salir, ¡guau! No, ahí yo no estoy mostrando a Cristo. Entonces, cuando me oyen orando y alabando a Dios, pero en mi actitud no ven a Dios. ¿Tú sabes lo que yo hacía, Walkiria? Yo tenía una vecina, para poner un ejemplo, que ella vivía del otro lado de la calle y el agua cuando ella fregaba, yo no sé qué era lo que pasaba, si era el Señor probándome. Ella echaba el agua de lo que había fregado, o sea, todos los días ella lo hacía. Iba y me echaba esa agua sucia de comida en el frente. La del lado también barría todo en el frente y me ponía la basura en el mismo frente de mi casa. Entonces yo digo, Señor, será una prueba, pero esto a mí no me va a mover, Señor, porque tú fuiste el que me diste el gozo. O sea, yo tengo ahí, es que el Señor nos prueba a ver si es verdad que nosotros tenemos esa simiente santa. Y yo lo que hacía es que salía, recogía mi basura y un día yo busqué una estrategia, ¿verdad? Para radicar el asunto, porque ya se ponía como incómodo, porque eso era diario. Entonces yo dije, no, voy a esperar que ella esté barriendo. Cuando ella termine de barrer, yo voy a salir y voy a delante de ella, ¿verdad? Y así lo hice. Yo esperé que ella terminara de barrer y cuando ella terminó, digo yo, gracias vecina, y me reí, la saludé, Dios le bendiga. Recogí mi basura y le eché en el zafacón. Pero te digo algo, que ella no lo volvió a hacer más. O sea, yo no la insulté,
ni nada, y ella chévere conmigo, pero si yo salgo a pelear o a decirle, no me tires esa basura, no, ahí yo no estoy mostrando a Cristo. Y con relación a eso, también tuve la oportunidad a esa misma vecina, después, unos meses después, yo predicarle a Cristo y ella me escuchó. Pero si yo me había puesto a contender por eso, ella no me había escuchado el mensaje que yo le iba a dar. O sea, ella primeramente escuchó a Cristo en mí, vio a Cristo en mí, y luego yo fui y le prediqué, y ella me escuchó porque ella vio un testimonio verdadero en mí. Entonces tenemos que cuidar eso, o sea, tenemos que andar en el espíritu, mirar y juzgar todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor en el espíritu, porque el Señor, eso es lo que quiere, que nosotros le mostremos, dice la palabra, que Él nos llama a ser su testigo. Y Amén. No solamente de palabra, es de hecho. O sea, nosotros como cristianos, como que ya hemos recibido la verdad, nosotros vamos a tener aflicciones, o sea que tenemos un precio a pagar por lo que hemos recibido, o sea, estamos dispuestos a pagar ese precio, porque realmente lo que se nos ha entregado es grande, o sea, es bueno, es para vida eterna, es eterno, y yo no lo vendo por nada, o sea, yo no lo vendo porque aquel quiera pelear conmigo, no, yo guardo mi salvación, yo guardo la integridad en Dios y busco la paz y la santidad, porque dice la palabra que sin ella yo no veré al Señor, y el Señor me llamó para eso, para yo estar en paz, para yo estar en santidad, para yo mostrar su gloria, para que yo muestre su gloria, o sea, Amén. para que yo lo exalte en mi comportamiento. Entonces, es maravilloso cuando ya uno tiene ese entendimiento a qué uno fue llamado. Ya nada de lo que suceda a nuestro alrededor nos afecta, porque nosotros sabemos a qué fuimos llamados. ¿Entiendes? Nosotros somos sal, somos luz. En medio de la tiniebla tenemos que alumbrar la oscuridad, y donde no hay sabor, traer sabor, porque esa es la función de la sal. Porque si es insípida no sirve para nada, dice la palabra. Entonces es maravilloso. Así que a todo aquel que nos escucha, queremos decir lo que Dios te llamó para que tú estés con Él primeramente, y Él te llamó para que sea para la alabanza de su gloria. Tú no naciste por casualidad, el Señor te creó y te vio antes de la fundación del mundo con un propósito eterno, para que tú estés con Él, para que tú le sirvas, para que tú seas instruido por su palabra, por el Espíritu Santo, como leímos, y para que tú puedas mostrar todas esas bondades que hay ahí, para que nosotros las mostremos. Fuimos llamados para eso, para mostrar, los frutos del Espíritu. Pero de la única forma que podemos mostrar los frutos del Espíritu es si nos dejamos instruir primeramente y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y ahí somos llenados de los frutos, cuando nos dejamos guiar e instruir por la palabra en el Espíritu Santo. Amén, así mismo, Margarita. Tenemos que dejarnos guiar e instruir por Dios. Esto no se trata de religión, como dice Margarita, no se trata de pasarse de una religión a otra. Esto se trata de vivir la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Siempre hacemos ese énfasis, por si hay alguien que no sabe por dónde es que Dios nos habla. Es a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a seguir con la lista, Margarita. Nosotros empezamos diciendo que ¿para qué fuimos llamados como hijos de Dios? Bueno, primero para llevar frutos, dijimos, ¿verdad? Dios quiere que llevemos frutos y que ese fruto permanezca, y también para estar con Él. Dios llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él. No fue para que hicieran bulla, para que hicieran tumulto, para que fueran sus escoltas, no, sino para que estuvieran con Él, porque Dios quería ciertamente enseñarles la vida del reino y compartir con ellos, ¿verdad? Pero también fuimos llamados, señores, para la alabanza de su gloria. Fuimos nosotros llamados. Fuimos llamados, dice en Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Escuche bien. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué privilegio tan grande, señores, tenemos como seres humanos que somos, Amén. ¿verdad?
de que nuestro Dios nos llame, Margarita. Amén. Adelante. Amén. Y hablando de eso, Walkiria, de escogido, que fuimos llamados, fuimos escogidos, tenemos ahora mismo nuestros hermanos, ¿verdad? Que son nuestros hermanos porque es el pueblo escogido, así como nosotros fuimos escogidos. Hay un pueblo que fue escogido por Dios, que ahora mismo está en aflicción. Y de verdad, hablamos del pueblo de Israel, que está pasando por momentos muy difíciles en esta hora. Y nosotros, hablando, ¿verdad?, de eso, que somos sus hijos, que fuimos escogidos para la gloria de Dios, ¿verdad?, conociendo esto y conociendo que esta nación es el reloj profético de la iglesia. Queremos nosotros, y así como está en nuestro corazón, que nosotros amamos esa nación, así como el Señor la ama, fue el pueblo escogido de Dios y Dios lo ama, nosotros también los amamos, porque nosotros amamos lo que Dios. Entonces nosotros queremos en esta hora hacer una intercesión, un clamor por el pueblo de Israel. Aleluya, clamarle a nuestro Señor para que el Señor se levante a favor de este pueblo. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, y que el Señor sea bajando todo aquello que se levante y que sea el Señor defendiendo su pueblo. Así que, Walkiria, si tú puedes hacer este clamor, yo puedo también acompañarte, y todo aquello que nos escuchan y que están viendo pueden unirse a nosotros y hacer un clamor unánime juntos en el nombre poderoso de Jesús. Adelante, Walkiria. Amén, Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. En este momento clamamos por tu pueblo Israel, por la nación de Israel, Señor. Te pedimos, Padre, que tú guardes tu pueblo, Señor, al pueblo judío que ha sido atacado, Señor, hace ya varios días, donde han muerto miles de personas, entre ellos niños, Señor. Dios mío, ten misericordia, Padre, manda tus ángeles guerreros allá, Señor, a cubrir todo el territorio de Israel, Señor. Guárdales, cúbreles, Señor, ten misericordia. Espíritu Santo, establece tu orden en esa nación, Señor. Dios mío, protege, Dios mío, cada ciudadano israelí, judío, Señor, y no solamente los israelitas que viven allá, Señor, porque hay muchas nacionalidades dentro de Israel, Señor, Padre. Dios mío, salva a esa nación, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, por el pueblo palestino. Señor, sabemos que no todos los palestinos son terroristas, Dios mío. Señor, te pedimos, Padre, por toda Palestina, para que tú, Señor, guardes a mujeres y niños, Señor, ancianos, Señor, que son blancos de los propios terroristas, porque ellos se esconden entre los ciudadanos comunes, Señor. Padre, ayúdales, Señor, ten misericordia, dale sabiduría y revélate, Señor, no solamente a los palestinos, sino también a aquellos judíos que no te conocen, que no les ha resplandecido Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, guárdales, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están rehenes, Señor, puedan ser liberados. Espíritu Santo, líbrales, Señor, de toda maldad del enemigo. Y cuando hablamos del enemigo no nos referimos a los palestinos, sino al enemigo Amén. De nuestras almas, que dice tu palabra que se llama el diablo, que es Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús en esta hora. Señor, mira a los niños, mujeres y ancianos de ambos, Señor, de ambas partes, tanto judíos como palestinos. Señor, guárdales, cúbreles con tu sangre. Espíritu Santo, resguárdales, Señor, que no sean blanco de ataques, de matanzas, Dios mío, de atrocidades como han estado ocurriendo, Señor. Clamamos por la paz de Israel y de Jerusalén, tu ciudad santa, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. En el nombre de Jesús, sé tú con cada uno de ellos. Padre, mire el ejército de Israel, Señor, dale esa estrategia, Señor, para poder defender su tierra, su nación, Señor. En el nombre de Jesús, y te pedimos que tú te reveles a los terroristas, Señor. Son almas que te necesitan, Padre, que te necesitan, Señor. Esos terroristas de Hamás, Señor, te necesitan. Llena el vacío, Señor, revélate. Dios mío, despiértales a la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Creemos que tú escuchas esta oración, Padre.
en el nombre de Jesús, mi Dios. En el Amén nombre de y amén. Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener que dejar para el próximo viernes este estudio que estamos haciendo sobre lo que es el tema de para qué fuimos llamados los hijos de Dios. Así que continuamos el próximo viernes, señores. El tiempo se nos ha acabado. Dios les bendiga y les guarde. Hasta luego. Hasta la próxima. Más que religión, más que una canción, tú eres la verdad que me da vida. Más que emoción en mi corazón, tú eres el camino que yo quiero andar. Es tan sencillo así, seguirte a ti.